Buenas noches y bienvenidos a esta noche del terror. Las historias sanan, las historias pueden lastimar, y si las repetimos lo suficiente se pueden volver realidad. Crean leyendas, crean la historia de un pueblo, nos hacen quienes somos, pues tienen mucho poder. En un rancho del estado de Sinaloa en el año 1922, se tenía la costumbre entre los campesinos acercarse con los curanderos de los ranchos para llevar a cabo limpias, para quitarse el mal de ojo o cuando se tenía alguna maldición, o asimismo buscar suerte alguna. Además, cuando los recién nacidos dentro de la comunidad llegaban a este mundo, eran llevados con la curandera para buscar la bendición de la misma, ya que por medio de rituales donde les realizaba un masaje a los bebés, quedaban exentos de cualquier maldición o mal de ojo. Esa era la creencia que la gran mayoría en ese entonces tenían. La curandera con mayor poder y presencia se encontraba en el rancho más escondido entre el monte y veredas, que para llegar es necesario ir a pie bastantes kilómetros, ya que se encuentra hasta hoy en día incomunicado y aún escondido. Y se cree que está detenido en el tiempo por las costumbres que aún guarda. Rosita, hoy en día y aún con vida, cuenta cómo sus primeros 2 hijos murieron por circunstancias misteriosas. En el año 1922 nació el primero de sus hijos, y como era costumbre, se buscaba a la curandera para que ésta sobara al bebé. Sin embargo, Rosita se negó a realizar esta práctica, ya que ella no creía en estas historias y costumbres que se tenían. La gente, al enterarse de tal barbaridad, no aceptaba lo que Rosita estaba haciendo. La curandera se enteró de tal atrevimiento, a lo que le mencionó a su única hija que le comentara a Rosita que era necesario que ese bebé tuviera su bendición. De otro modo tendría una maldición encima. Sin embargo, con lo que no contaba la curandera es que su hija no quería participar tampoco en tales prácticas, ya que aparte de correrse el rumor de que su madre era curandera, se decía también que se trataba de una bruja. Varias ocasiones antes de que naciera el primer hijo de Rosita, se había visto a mitad de la noche más oscura, donde la luna era cubierta por densas nubes, a la curandera. Ella se levantaba a medianoche y se dirigía a alimentar a unas enormes gallinas negras, las cuales se asemejaban a sopilotes. Con su mano extendida les daba de comer a cada una de ellas, y solamente lo hacía por las noches. Les hablaba como si fueran personas, y también le respondían como si cada cacareo fuera una pregunta. En ocasiones se habían encontrado a la curandera a mitad del arroyo con solo la luz de la luna, alumbrando el lugar. Con un vestido blanco que se mojaba, la curandera permanecía quieta y en pie. Algunos pobladores se acercaron a la hija de la curandera para expresar su inquietud. Ella no sabía qué decir al respecto, solo lograran que el miedo que le tenía a su madre creciera cada vez más. Rosita, quien le conocía desde más pequeña, había adquirido también un temor ante tales eventos que prefería negar su existencia y negar a la curandera. La curandera en contadas ocasiones quiso otorgarle sus poderes y sabiduría a su hija, pero su hija siempre se negaba, pues era tanto el pavor que le tenía que prefería evitarla, y varias noches no llegaba a dormir a su casa para evitar ver cómo su madre realizaba tales actos satánicos. Fue así como conoció a un hombre, quien al conocer la leyenda de la curandera, la invitó a salir de ese pueblo y escapar juntos. Y como era de esperarse, la curandera se dio cuenta de los planes de su hija, a lo que la maldijo diciéndole: si llegas a irte de este rancho, yo misma me encargaré de que tu marido y tú se conviertan en culebras. Su hija, ya amenazada, decidió no partir. Sin embargo, compartí esta historia con todos quienes conocía. Fue así como llegó a los oídos de Rosita lo que decían de la curandera. Se decía también que la curandera se podía transformar en cualquier animal. Se hablaba que en ocasiones se le veía subir el cerro y bajar transformada en cabra. Así la gente comenzó a llamarla la bruja curandera. El bebé de Rosita tenía 2 meses de haber nacido. Parecía un bebé sano. La última advertencia de la curandera ya había sido enviada días atrás. Sin embargo, Rosita fue muy persistente en su decisión de no llevar a su bebé a que lo sobara la curandera.
La familia de Rosita tenía un huerto de mangos, a lo que el cuarto de Rosita daba un árbol grande de mango. Y esa noche un búho apareció en la rama de aquel árbol frente a la ventana de Rosita. Esta ave comenzó a cantar, y al mismo tiempo el bebé comenzó a llorar. Al día siguiente llevaron al bebé al doctor del pueblo. Lo llevaban a otros poblados con otros doctores, y siempre les decían lo mismo, que el bebé estaba muy sano. Esta segunda noche el búho regresó y se repitió la misma historia. El bebé comenzó a llorar. Pasaron 7 días y cada noche fue la misma historia. Sin embargo, al despertar del 7.º día, el bebé había fallecido. Al día siguiente, el búho ya no volvió a aparecer. Así pasaron 2 años, y mientras que este tiempo transcurría, la fama de la bruja curandera se había dado a conocer por esta maldición que le había lanzado a Rosita. Sin embargo, Rosita aún se negaba a creer en dichas patrañas, a lo que al 2.º aniversario de la muerte de su primer hijo, ya había nacido el segundo. Se repitió la historia. Rosita se negó a llevar a su bebé, pues ella decía que en su religión no le permitían creer en esas historias y en magia negra. La gente comenzó a hablar nuevamente, y la bruja curandera mandó ahora a su hija a dar otra advertencia. Esta última trató de convencer a Rosita, quien dijo que era imposible todo aquello, y que no era cierto lo que decían de esa señora. 2 meses después, en una noche oscura, el cantar de un búho se escuchaba entre los árboles de mango. Rosita reconoció dicho cantar de hace 2 años, a lo que lo buscaba y buscaba entre la oscuridad de la noche. Aquella ave estaba ahí, pues solo lograba ver a lo lejos aquellos ojos brillantes. Su bebé comenzó a llorar, y por más que lo consolara, no se tranquilizaba. Cada día que pasaba, el búho se acercaba más y más, y su cantar sonaba con más fuerza. Así que la 7.ª noche llegó, y el búho cantó frente a la ventana de Rosita. Al día siguiente, el bebé no despertó. La fama de la bruja se había hecho notar todavía más. Nadie se atrevía a confrontarla. Se decía que la bruja mataba bebés convertida en búho, pero ¿cómo te enfrentas a algo desconocido o misterioso? Su hija seguía contando la historia sobre su madre, historia que erizaba la piel y provocaba que en cuanto oscureciera, nadie saliera al monte o fuera de su casa. Un par de campesinos que regresaban tarde de arriar el ganado mencionaron que vieron caminar a la bruja entre la vereda. Uno de ellos, por respeto, saludó, pero no tuvo respuesta alguna. Pero logró divisar un poco el rostro de la bruja. Se encontraba demacrada. Su lengua se retorcía fuera de su cara. Era como si la lengua tuviera control propio sobre ella misma y fuera más larga de lo normal. Pero lo que más perturbó al campesino fue que debajo de su bata blanca se asomaban culebras, las cuales se perdían en medio del pastizal y de la oscuridad. Pasaron 2 años más. La hija de la curandera aún no se casaba por miedo a la maldición de su madre. Sin embargo, aquel hombre aún la esperaba. Rosita ya había dado a luz a su tercer hijo, que resultó ser una niña. A Rosita, como anteriores veces, la gente le decía que llevara a la bebé a sobar, pero ella no hacía caso, y un poco antes de los 2 meses, el búho regresó a cantar en la ventana. Esto le pareció extraño a Rosita. Con miedo a que volviera a pasar lo mismo, le gritó al búho: «Vete, vete, o te voy a matar». El ave cantaba más y más, y la bebé comenzó a llorar. Así Rosita tomó una piedra y se la arrojó al búho pegándole en la pata, provocando que el búho huyera del lugar. Esa noche la bebé dejó de llorar y pudo dormir en paz. A la mañana siguiente, la hija de la bruja llegó a casa de Rosita, solicitando algunos medicamentos, ya que ella argumentaba que su madre se había caído en el río y tenía una pierna quebrada. Esto le llamó la atención a Rosita. Dejó a su bebé a cargo de sus padres y pidió a la hija de la bruja que la llevara con su madre. Al principio la hija de la bruja se negó, pero Rosita era bastante persistente y tenía el valor necesario para verla. Cuando llegó a la casa de la bruja se dio cuenta de que había varios animales encerrados, cosas fuera de lo habitual, y muchas de las historias de los pobladores comenzaron a tomar forma. Fue cuando vio a la bruja que se encontraba en un catre acostada con la pierna entablada. Rosita se acercó a ella y le dijo: «Esta noche un búho se ha parado en la ventana de mi cuarto. Por fin logré espantarlo con una piedra. Le pegué,
Pero si este búho vuelve a aparecer, ya no usaré una piedra, usaré la pistola de mi padre. Rosita se retiró de ahí, y la bruja, solo con rabia en los ojos, la veía alejarse, como si con la mirada le aventara una maldición. De ese modo, la bruja dejó de molestar a Rosita. Aún así, no quisieron correr riesgos, y se fue del rancho dejando casa y huerta olvidados. Conforme pasó el tiempo, la bruja comenzó a demacrarse. Se decía que necesitaba pasar sus poderes a su hija, pero ésta se negaba. Su hija le comentó: «Mi pacto es quedarme contigo hasta que mueras, pues en vida nos puedes maldecir. Aunque tu muerte sea prolongada y con dolor, estaré ahí para asegurarme que te haya sido». La pierna de la bruja nunca sonó, al contrario, se había puesto negra por la podrido que estaba. En ocasiones por la noche, cuando le daban de comer a sus gallinas, se resbalaba y ésta les picaba en el rostro, como si exigieran algo al pelear contra la bruja. Su hija, escondida por temor, veía cómo los animales atacaban a la bruja, y al día siguiente, con la luz del sol, ya alejando a las gallinas, encontraba a su madre tirada en el piso, aún con vida pero lastimada. La bruja le decía que necesitaba pasarle sus poderes. Siempre su hija se negaba. Su madre le decía que el dolor que sentía era inmenso. Decía que por dentro una culebra se retorcía en su estómago, y esto se disiparía si su hija aceptaba su don, pero siempre fue negada. Una noche oscura, cuando la luna se asomaba, intensos gritos se escuchaban en la casa de la bruja, proclamando la muerte. La necesitaba, la pedía a gritos, pero ésta no llegaba. Los pocos familiares que se atrevían a estar ahí contaban cómo los animales se encontraban bastante inquietos, con cada grito resonando en el monte, perturbando la tranquilidad de la noche. Su hija le ponía paños en la cabeza de su madre. Sin embargo, ella se retorcía con tanto dolor que los tiraba. Su cuerpo se arqueaba. De repente solo era sostenida por sus pies y cabeza. Su boca se abrió más de lo normal, y su lengua comenzó a retorcerse fuera de ella, como si fuese una culebra. Bajó por la garganta, se recorrió su pecho y llegó hasta su ombligo. En ese momento la bruja murió, con la boca abierta y la enorme lengua por fuera. Pasaron 2 días, y la hija de la bruja tenía sus cosas listas. Dejaría atrás al rancho. Pidió ayuda de parte de la gente de ahí para quemar la casa por completo con todo y animales. Nadie se negó, pues por las historias que contaban la hija de la bruja, sabían que no era nada seguro dejar esa casa de pie. Hoy en día solo vive la hija. Su esposo murió varios años después de haber salido a buscar una nueva vida. Sin embargo, la hija de la bruja vive en paz. Hay algo interesante en todo esto. La sepultura que le dieron a la bruja no fue un cementerio. De hecho, se negaron a aceptar en algún campo santo, a lo que la hija, con ayuda de su esposo, la enterró en el río con su bata blanca. Se dice que por las noches una mujer de blanco recorre el río en búsqueda de su hija para poder pasarle aún sus dones, pero quienes se han encontrado con esta mujer ya no vuelven a ser los mismos. Eso fue todo y espero que tengan unos dulces sueños.